Vamos a empezar con el informe. 하나님이 지금 당대의 세계복음화를 좀 이루고 계십니다. Dios en este momento se encuentra cumpliendo la evangelización de todo el mundo. 자세한 설명을 하면 시간이 너무 많이 걸리고요. Y si les explicásemos todos los detalles, realmente nos tardaríamos muchísimo. 하나님 지금 뭐 하고 계신가를 좀 잠깐 설명하겠습니다. Pero quiero explicar brevemente lo que Dios se encuentra haciendo. 보고를 듣고 일단 이야기를 하겠습니다. Así que me gustaría darles un breve informe y luego hablar de lo siguiente. Así que, a ver, ya que todos miran, algunos de ustedes se preguntarán por qué, si solo hablamos del Evangelio de la Biblia, por qué la conferencia se tituló Evangelización Mundial o Evangelismo Mundial. No sé cómo se haya anunciado, pero la verdad es que nosotros venimos aquí con un propósito, es para cumplir con la evangelización mundial en nuestros días. Y esto significa que es necesario que todos puedan escuchar el Evangelio de la Biblia en nuestros días. Ese fue el pacto al que se aferraron los discípulos cuando el Señor les había dicho en Mateo 24:14 que este Evangelio del Reino será predicado, será dado como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Los discípulos se aferraban a esto y se aferraban también a la verdad de que todo esto acontecería antes de que pasase la generación. El Señor en Mateo 16:28 les dice a los discípulos: habrán algunos de los que están aquí que no gustará la muerte antes de ver la venida del Hijo del Hombre. Y los discípulos creían esto y ellos corrían por esto y se cumplía la evangelización mundial en sus días. Ahora bien, hoy en día hay muchos misioneros, hay muchas personas que hacen la obra del Señor, que se esmeran por levantar iglesias, van a las tribus no alcanzadas y les enseñan el idioma y les enseñan de la Biblia y todo esto, pero no se ha cumplido la evangelización mundial que el Señor prometió. ¿Por qué? Hay dos puntos que nosotros tenemos que tener para que se cumpla la evangelización mundial. Uno de ellos es el Evangelio de la Biblia, el cual hemos venido exponiendo durante 2 días, aunque de una manera quizás un poco breve. Lo segundo que hay que tener es verdaderamente el evangelismo de la Biblia. El Señor nos habla de un evangelismo en la Biblia con el cual se puede cumplir esta gran comisión. Bien, de esto vamos a hablar un poco más adelante, pero quiero que ustedes sepan lo que está ocurriendo en el mundo. La razón por la que damos este informe no es para alardear de algo que nosotros estemos haciendo bien o decir que muchas cosas están ocurriendo. Estamos diciendo esto para que nosotros sepamos el tiempo en el que estamos. Dios está cumpliendo la evangelización mundial. Él mismo está moviendo todas las piezas para que en este momento el Evangelio de la Biblia sea restaurado en varios lugares del mundo. Y esto es lo que les quiero explicar. El equipo de Corea, al tener por gracia de Dios el Evangelio que Jesús es el Cristo y el evangelismo de la Biblia, teniendo la dirección no para un engrandecimiento, no para un bien propio, no para levantar una gran denominación, sino para cumplir con la gran comisión, durante unos años oró. Realmente durante 20 años se vino orando para poder compartir esto en todo el mundo. Se evangelizó en Corea, se hicieron muchos procesos, pero al final de todo esto el Señor nos indicó el tiempo para poder salir hacia el mundo. Y lo que pensamos es cómo poder evangelizar el mundo de una forma rápida. El Señor no tarda, el Señor quiere venir pronto, solo que Él está esperando, nos dice 2 de Pedro, ¿verdad? Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Y bien, entonces el Señor quiere venir rápido. ¿Y cuál es la manera de que Él venga rápido? No sabemos el día ni la hora, pero lo que sabemos es que cuando termine de ser predicado el Evangelio, entonces vendrá el fin. Por lo que nosotros podemos hacer es acelerar. Así como en 2 de Pedro dice, esperando y apresurándoos para la venida del Señor. Así que, ¿cuál es la forma más rápida de compartir el Evangelio? Pensamos nosotros, ¿en qué país tenemos que empezar? ¿En qué región empezamos a compartir el Evangelio para que rápidamente se propague por todo el mundo? Y lo que nosotros pensamos al principio fue Estados Unidos. Así que el equipo que estaba a cargo de esto oró en ayuno y fue guiado por Dios. ¿Cuál es la región a la que tú quieres que entre este equipo, Dios? Y entonces al final de la oración el Señor nos dio la respuesta de entrar a Miami. Y en Miami es quizás una región que ustedes conocen, que es muy latina. Es una región en donde nosotros no conocíamos a nadie y no había nadie que nosotros podíamos contactar, no teníamos, o sea, nadie hablaba inglés en el equipo, pero de todas formas vamos a entrar porque sabemos que hay una persona que Dios ha preparado para salvar a esta región, y al salvar a esta región, esto se va a acelerar para salvar a todo el mundo, es lo que nosotros pensamos. Y bien, entramos y compartimos el Evangelio en varios
en varios lugares, ya sea en ya sea en los hospitales, ya sea en los centros comerciales, ya sea con personas ricas, con varias personas compartimos el Evangelio y muchas personas reaccionaban bien. Sí, es un mensaje cristocéntrico, sí, es un buen mensaje, qué bonito, qué interesante el mensaje, pero no eran personas que reaccionaban de tal manera que ellos se iban a encargar de salvar esa región. Así que después de hacer esto durante un tiempo pues nos encontramos con la información de que en Miami hay alrededor de 1 millón de cubanos. Y entonces dijimos, quizá la persona que pueda salvar a Miami esté dentro de este grupo cubano. Y visitamos o intentamos buscar iglesias cubanas, pero no hay iglesias cubanas. Hay iglesias latinas, porque todos hablan español. Entonces, en un momento llegamos a encontrarnos con una organización de misiones. Aquí estamos con el presidente de esta organización compartiendo lo que nosotros venimos a hacer, que es la evangelización mundial, cuál es el evangelio de la Biblia. Compartimos todo esto y él escuchó muy atentamente, pues cabeceando, sí, diciendo sí, esto es cierto, pero la persona que estaba a su lado, que era su secretaria, es la que empezó a derramar lágrimas, no él. Y entonces ella, después de derramar lágrimas, de salir un rato, de calmarse y venir, ella nos dijo: yo realmente creo que es una guía de Dios que hayan venido, porque nuestro pastor está hablando de que no estamos haciendo el evangelismo, no se está logrando el evangelismo aquí en Miami ni en todo el mundo. Pero esto lo dijo ayer el pastor y de repente ustedes llegan, así que por favor encuéntrense con mi pastor. Hablamos con este pastor, es este, y este pastor pues escuchó lo que nosotros exponíamos, escuchó el mensaje y durante un tiempo nosotros le venimos ayudando, compartimos con su iglesia. Hay mucho que testificar aquí, pero para ser breves, compartimos en 4 ocasiones, fuimos a Miami, nosotros no recibimos ninguna ofrenda, nosotros sufragamos todos los costos que nosotros podemos tener para que no sea de impedimento, queremos servir para la evangelización mundial. Y entonces bien, lo ayudamos de esta manera. Aquí están los miembros de su iglesia, y eran miembros de la iglesia que, aunque participaron en la iglesia durante mucho tiempo, ellos no podían evangelizar. En una ocasión se les dijo: por favor vayan el siguiente día y compartan 10 folletos de evangelismo, 10 materiales de evangelismo a las personas que ustedes encuentren, solo para un ejercicio. Y el día siguiente vinimos y les preguntamos cómo les fue, y ni uno había podido repartir los 10 folletos. Era una iglesia así. Pero cuando se les explicó el evangelio de la Biblia y ellos empezaron a profundizar en esto, entonces emanó vida de ellos y rápidamente ellos podían compartir el evangelio con una persona desconocida en la calle, a las personas que se encontraban, y bien, surgió esto. Entonces, al darse cuenta verdaderamente de lo que ocurría, aquí es una reunión también con los miembros de la iglesia de este pastor nos dijo: yo me sorprendo del evangelio que ustedes están compartiendo, del evangelismo que esto causa, y también de la postura que ustedes tienen de dirigirse sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de interés, sí, digámoslo así, de interés a lo que es la evangelización mundial en esos días. Y bien, este pastor entonces nos redirigió a una iglesia en León, México. Esta iglesia la fundó este pastor de Miami, y este pastor lo que había hecho era fundar la iglesia aquí en León, específicamente porque León es una región 97% católica. Es tanto que el Papa, cuando va a León, no se hospeda en la Ciudad de México, en el DF, sino se viene a quedar aquí a León. Es así de católica la región. Y bien, él levantó una iglesia allí, pero no lograba, no se lograba evangelizar. Visitamos a esta iglesia, esta es la iglesia, y compartimos con ellos el evangelio de la Biblia. Aquí es un caso que quizás les pueda dar a entender un poco de cómo estaba esta iglesia. Este pastor, Roberto Cecina, es el pastor de esta iglesia que se llama Tiempos de Cambio Maranata. Y aquí estábamos entrando a una panadería, él es el panadero. Y entonces fuimos a comprar un pastel porque era un cumpleaños de alguien, y de repente el pastor del equipo coreano le pregunta al panadero: ¿y usted se ha encontrado con Dios? Y el panadero dijo no. A pesar de que el panadero se llevaba muy bien con el pastor, se habían conocido durante años, pero el pastor nunca le había podido compartir el evangelio al panadero. Era una situación así, y aquí estamos, después de compartir el evangelio, él está orando porque ha creído en que Jesús es el Cristo. Y bien, entonces empezamos a compartir el evangelio con ellos, y en una semana esta iglesia salió un sábado, después de terminar el seminario que tuvimos, que era de 5 días. El sábado se les dijo a la iglesia: bien, vayan y evangelicen, almuercen, tienen 2 horas para almorzar, y cuando ustedes terminen de almorzar, como ustedes ya han escuchado el evangelio de la Biblia, salgan y prediquen el evangelio. Y bien, algunos grupos empezaron a formar,
y estos grupos iban a los hospitales, iban allí y compartían el Evangelio, ahora sin impedimento, sin ningún tipo de vergüenza, ahora conociendo lo que verdaderamente es el Evangelio. Hasta había niños de 8, de 13 años compartiéndole a los adultos el Evangelio y los adultos escuchando seriamente. Estas cosas ocurrieron, y aquí esto es la continuación de lo que esto ocurrió. Entonces habían personas que aceptaron este Evangelio, que creyeron en este Evangelio de la calle, y se les va a visitar constantemente para que ellos profundizasen en el Evangelio. Y esta es una de las reuniones que surge en torno a esto. Esta señora le comparte a la que está aquí de anaranjado el Evangelio de la Biblia, y entonces se empiezan a encontrar una vez a la semana. Y ella, ¿qué es lo que hace? Al cobrar vida a ella, empieza a pensar en las personas que también necesitan vida, en sus familiares, en sus amigos, y empieza a atraer a las personas tanto que en el tiempo de unos 6 meses se forma esta reunión en donde se comparte la palabra a un grupo pues ya un poco más grande. Y bueno, estas cosas empezaron a ocurrir. Todas estas son reuniones de esta índole, y también se empezó a llegar a los demás pastores de esta región. Aquí estamos con uno de ellos que se llama Fabián Zacarías. Este pastor también, a través de este pastor Roberto Cetina, escuchó el Evangelio, fue invitado a uno de los seminarios, y él también halló la respuesta en el núcleo de la Biblia. Y así que se empieza a formar un equipo para poder salvar a toda León, México, sin ningún interés. Se encontró también a un pastor que venía de Estados Unidos, y él luego se conecta a Estados Unidos a través de México, habiendo recibido el mensaje que Jesús es el Cristo. Por cuestiones de tiempo le estamos explicando algo corrido. Después de escuchar esto, el pastor en Miami, él nos redirige a Guatemala, porque Guatemala era su tierra natal, y nos dice: hay alguien más preparado para la evangelización de todo el mundo que yo, vayan a encontrarse con él. Este es el pastor de Miami, el pastor Cardona, y este pastor es el pastor Mario Lenín Ayala. Este pastor, esta es su iglesia, es una iglesia bastante grande. Es una iglesia representativa de su región que se llama Mazatenango, y es una iglesia que no le falta nada realmente. Tiene miembros, tiene 12 iglesias más, tiene ingreso, el pastor es alguien muy elocuente, con palabra que dar, no le faltaba nada. Pero él sentía: yo no estoy haciendo la obra de Dios. Aunque yo tengo todo esto, yo no me considero que yo estoy haciendo la obra de Dios. Tenemos células, tenemos grupos familiares, tenemos encuentros, comunidades de fe, pero solo es entretener a la gente. Ellos no están cobrando vida. Y bien, él, después de darse cuenta de esto, dijo: yo voy a parar todas las cosas en mi iglesia, y yo voy a orar ante el Señor para que Él me redirija para qué es lo que Él quiere hacer. Y durante 1 año él paró todas las cosas, solamente orando ante el Señor para que le dijera qué tenía que hacer. Y bien, y luego pues tuvo el encuentro con nosotros, y él, pensando que esto podría ser la respuesta de Dios, pues se encontró con nosotros. Y así nosotros pudimos tener la oportunidad de ir a esta iglesia y compartir un poco del mensaje. El pastor estaba muy serio, a pesar de que es el pastor encargado. Siempre puso más interés en la palabra que en cuidar de cualquier otra cosa. Y aquí estamos en una reunión con él, y este pastor luego nos confesaba. Después, en una segunda visita con él, después de unos 6 meses del primer encuentro, él decía: yo al principio no podía creer su mensaje, pero me puse a investigar la Biblia, me puse a leer de nuevo la Biblia, y me di cuenta: lo que ustedes dicen es cierto. Toda la Biblia me habla de que Jesús es el Cristo, y el mensaje de la iglesia primitiva efectivamente era que Jesús es el Cristo. Y entonces yo empecé a compartir esto con mi iglesia. Yo empecé a hablarles de cómo teníamos que evangelizar y por qué teníamos que evangelizar. Y entonces él nos está explicando esto, y tuvimos un encuentro con sus iglesias en esta oportunidad. Y luego este grupo lo que empezó a hacer es repartirse por todo Centroamérica. Pues les voy a explicar esto con palabras, porque con fotos creo que nos estamos alentando un poco. Pero este pastor, Mario Lenín, después de obtener la respuesta en el Evangelio que Jesús es el Cristo, se redirige a Nicaragua y a El Salvador. Y entonces él dice: vamos a entrar ahí, porque nosotros sabemos que allí hay personas para salvar a esos países también. Y a través de El Salvador, entonces nosotros con un contacto nos encontramos con este pastor. Y este pastor, nuestro primer encuentro no fue tan placentero, digámoslo así, porque no nos conocíamos y teníamos ideas muy diferentes. Pero en el momento en el que compartimos con él nos confesó algo y nos dijo: si este evangelio nos salva al mundo, nada más va a poder salvar al mundo. Y yo
quiero participar de esto, decía él. Y entonces este pastor, obteniendo la respuesta, entonces también empieza a desplazarse no solamente por Colombia, sino también él va a Venezuela para encontrarse con un pastor que se llama Orlando. Y este pastor Orlando García luego recibe también este evangelio y luego él se empieza a desplazar por toda Venezuela. Y en todo el recorrido que se hace en Venezuela, pues nos encontramos con el pastor Hidalgo, que está aquí. Él ya les contó un poco de su testimonio. Y entonces ellos empiezan a moverse por toda Venezuela, y también ocurre que en todos los estados de Venezuela se encuentra una persona que reacciona a este evangelio y que de inmediato, como la mujer samaritana, empieza a moverse para salvar a toda su ciudad, a toda su provincia, sin interés de cualquier otra cosa que pueda haber. Entonces esto empieza a ocurrir y simultáneamente nosotros entramos a Cuba. Cuba es un país que es comunista, ustedes lo saben bien, y es un país en donde si uno no tiene una visa religiosa no puede predicar. Y nosotros sabíamos que en Cuba también había una de estas personas. Y entonces entramos a Cuba y en la primera vez no logramos encontrar a la persona que realmente se encargase de Cuba. Muchas personas decían, sí, esto es bueno, es bonito, qué bueno que nos vinieron a visitar, sí, todo esto, pero nuestros intereses son otros. Y bien, entramos una segunda vez y una tercera vez, y en esta tercera oportunidad nos encontramos con un pastor que se llama Arnold Ciriaco Lara. Vamos a ver si tenemos, a ver, una imagen de él aquí. Todo esto es lo que ha ocurrido, pero que por cuestiones de tiempo no les vamos a poder explicar. A ver. Ajá. Bien, este es el pastor, Arnold Ciriaco Lara. Y entonces este pastor, él siendo un encargado de su denominación en lo que es el evangelismo, siendo un profesor de teología, habiendo plantado 86 iglesias en 23 años, habiendo hecho grandes cosas, él al escuchar el mensaje vino y nos dijo, yo me siento como el soldado que crucificó a Jesús, porque durante tanto tiempo yo hablé de Jesús como Señor, hablé de Jesús como Salvador, pero yo nunca lo presenté como el Cristo. Yo me siento como anatema, porque Pablo decía que es anatema aquel que predica otro evangelio, y yo predicaba otro evangelio. Y ahora ya sé por qué yo padecía, yo sé por qué a pesar de tener teología, yo sé por qué a pesar de haber levantado iglesias y haber hecho milagros, yo sé ahora por qué estas personas que recibían el milagro, ahora yo regresaba a verlas y estaban idolatrando otra vez. Yo sé por qué pasaba, yo ahora sé por qué pasa esto, porque nunca les presenté el evangelio de la Biblia. Y bien, este pastor empezó a constituirse con este evangelio, y a lo largo de unos 4 meses se le depuró toda la iglesia cuando él predicó este evangelio. Entonces él dijo, perdón, yo no les he predicado el evangelio como debía de ser, pero este es el evangelio que ahora yo les quiero predicar. Y les empezó a predicar el evangelio de la Biblia. ¿Y qué pasó? Muchos habían creído de diferente manera durante todo ese tiempo, y muchos empezaron a alejar de la iglesia, hasta tal punto que quedaron 8 miembros en su iglesia, cuando antes habían 40, 50. Y bien, con estos 8, él empezó a adentrarse dentro del evangelio, empezó a evangelizar en el campo, y en el cabo de unos 4 meses, él influenció a 500 personas, levantando como 20 iglesias. Y entonces, viendo esto, él no solamente estaba preocupándose del evangelismo de su región, sino también él empezó a hablar con las cabezas de las otras denominaciones con las que él tenía contacto, porque él sabía que él solito no iba a poder salvar a Cuba, que necesitaba también otras personas preparadas por el Señor que le ayudasen en la tarea. Y entonces él empieza a hablar con estas personas, y las personas reciben estas respuestas hasta el punto en donde 21 denominaciones se juntan para una conferencia. Cuba, al ser un país comunista, sufre el efecto de que el gobierno impide mucho las reuniones. Siempre hay un espíritu de división causado y fomentado por el gobierno. Es hasta tal punto en donde nos dicen las personas de Cuba que la reunión de iglesias más grande de la historia había sido de 10 denominaciones nada más. Y siempre la gente vivía diciendo, y oremos por el amor, y oremos por la paz, y oremos por la unidad, y nadie se lograba unir. Pero cuando se les predicó el evangelio que Jesús es el Cristo, 21 denominaciones se reunieron. Y al escuchar esta palabra, los líderes y presidentes de estas denominaciones, todos quedaron no solamente quebrantados de corazón, sino también con el deseo de salvar a toda Cuba. Y así ellos procedían con el evangelismo de toda Cuba, lo cual quizás en otra oportunidad les tendré como un poco más de tiempo de explicarles. Pues aquí hay fotos de Cuba así rapidito, aquí de Colombia.
Pasamos por varios países haciendo lo mismo, pero nuestro objetivo siempre es el mismo. Aquí ya es en Argentina, ya que tenemos algunos argentinos, vamos a explicar un poco de lo que ocurrió en Argentina. Argentina, nosotros pudimos llegar a través de unos pastores de Miami que nos invitaron a Argentina para hacer lo mismo. Habiendo recibido la gracia que Jesús es el Cristo, dijeron, ellos, aunque vivían toda la vida en Miami, ellos eran argentinos y entonces dijeron, queremos que también Argentina se pueda salvar con este evangelio. Y ellos nos invitaron a su región, que se centraba en Mendoza. Visitamos a un lugar que se llama Luján de Cuyo, y entonces aquí en esta región nosotros empezamos a compartir el evangelio con algunas reuniones que ya se habían hecho. Y aquí nos dimos cuenta de que, aunque era Argentina, la mayoría de las personas no aparentaba ser como así de la pinta argentina, digamos. Y los que mejor escuchaban el evangelio eran como ellos dos. Y entonces hablamos con ellos y nos dimos cuenta que ellos eran bolivianos, que habían ido a Argentina para poder trabajar, y ellos recibían el evangelio y ellos mismos empezaban a edificarse con esto. Otro de los casos es este pastor, el pastor Ángel. Él es nacido en Argentina, pero también de padres bolivianos, y él decía, yo durante muchos años he predicado algo, yo me rompía la cabeza preparando el mensaje, viendo qué sacaba de la Biblia, así armándolo, y nunca yo logré tener vida. Y hasta en ese momento me di cuenta cómo pude estar golpeando al aire durante tanto tiempo. Pero ahora yo sé que verdaderamente yo puedo salvar no solamente a Argentina, sino también puedo salvar a Bolivia a través de este evangelio que Jesús es el Cristo. Y así vinimos a Bolivia a través de esos dos pastores, y visitamos las regiones de El Alto, visitamos Oruro y visitamos Tarija. Y haciendo las conferencias, así como las hicimos ahora, nos fijamos quién es la persona que reacciona al evangelio, quién es la persona que verdaderamente está siendo despertada por Dios con este evangelio. Y en ese tiempo nos encontramos con el pastor Weimar. Y el pastor Weimar, aunque es un pastor muy joven, verdaderamente agarró este evangelio. Y él empezó a predicar este evangelio en Oruro, hasta tal punto que cuando le dijimos, vamos a venir a Bolivia otra vez para encontrarnos con usted, él empezó a preparar todas las reuniones, y esto incluye la reunión de la que ustedes han sido parte ahora. Bien, una cosa más acerca de esto. Fuimos a Chile también, y en Chile aquí pues tuvimos una reunión con varios pastores. Los que conocen Chile saben que Chile es un país como de mucho orden, de mucha teología, en donde los obispos generalmente son los que tienen el mando. Y bien, compartimos con varios obispos en esa ocasión, y muchas personas habían sido conmovidas. Unos decían, es un buen mensaje, muy cristocéntrico, muy centrado en la Biblia. Pero de todos estos pastores, algunos verdaderamente reaccionaban. Y de ellos nos encontramos con este pastor. Y este pastor nos decía, yo quiero salvar a España con este mensaje. Y no solamente quiero salvar a España, sino también a mi país, que es Pakistán. Entonces él reaccionaba con este fuego, a pesar de que él era un pakistaní que era refugiado en España, pero como un amigo brasileño lo invitó a Chile, entonces él estaba en Chile y él no estaba invitado a esta conferencia, pero lo escuchó a través de un contacto y solamente participó, y allí se le dio la respuesta de toda su vida. Y bien, cosas así ocurren, y también tuvimos la oportunidad de visitar Pakistán y muchos otros países. Pero lo que les quiero decir con todo esto es que a lo largo de unos 4 o 5 años que llevamos haciendo esta tarea, Dios ha abierto puertas para este evangelio. Y no solamente ha abierto puertas para que crezca una iglesia con esto, sino que cada uno de estos pastores no solamente está salvando a su iglesia, sino está salvando a su región. Está compartiendo el evangelio de la Biblia con las personas de su región para que todos logren tener este testimonio, y las personas están cobrando vida. Y las personas que cobran vida no son simplemente creyentes, no son simplemente pues feligreses en una iglesia, sino verdaderamente ellos se levantan como evangelistas y ellos mismos empiezan a salvar a regiones. En Guatemala ocurre que ahora cada uno de los miembros de esta iglesia del pastor Mario Lenín Ayala ahora está dirigiéndose a otros países, ellos mismos tomando la responsabilidad de salvar una región. También vemos que ahora no es solamente su país lo que ellos toman, sino empiezan a desplazarse a otras regiones. Guatemala va a Nicaragua, ahora Colombia va a Venezuela, Argentina visita Bolivia, y así ocurre lo que es la evangelización de toda Latinoamérica. Por lo que les puedo explicar ahora, es la evangelización de toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que les quiero decir con todo esto? Dios está haciendo la evangelización mundial, y no con un buen sistema,
no con un buen programa, no con un buen método humano, sino que Dios a través del Evangelio de la Biblia despierta los corazones de las personas y con el evangelismo de la Biblia permite que cada una de las personas ya levantadas con este Evangelio puedan encargarse de ser los testigos que tanto anhela la iglesia ser. No se trata de educación, no se trata de teología, no se trata de método o de un buen hablar, no se trata de la técnica, no se trata de tener una buena iglesia, no se trata de nada de eso. Se trata de tener la revelación del Evangelio de la Biblia y tener la dirección de la Biblia. Y la dirección de la Biblia, ¿qué es? ¿A qué guía el Espíritu Santo? Muchas personas hoy en la iglesia incluso no saben qué es la guía del Espíritu Santo y dicen... le preguntan al pastor, pastor, ¿yo tengo que tomar este trabajo o tengo que tomarme este trabajo? ¿Tengo que mudarme para acá o me tengo que mudar para allá? Así como si los pastores fueran adivinos. Pero realmente, ¿qué es la guía del Espíritu Santo? Toda la guía del Espíritu Santo dirige hacia un fin, la evangelización de todo el mundo, que todas las personas, que todo pueblo, que toda nación, que toda lengua, que toda tribu verdaderamente pueda tener el testimonio del Evangelio de la Biblia, el cual sabemos que es que Jesús es el Cristo. Y esto está ocurriendo, está pasando, Dios lo está haciendo. Eso que tanto decíamos, que vamos a salir a las naciones, que tanto decíamos, sí hemos de ser testigos, que sí nosotros somos real sacerdocio y somos pueblo elegido y que verdaderamente vamos a anunciar todas las maravillas de Dios, todo eso está ocurriendo con el Evangelio de la Biblia. Algo que por mucho tiempo soñamos, está ocurriendo. Pero ¿a quiénes está utilizando a Dios? A los que verdaderamente tienen el Evangelio de la Biblia. Yo les digo esto para que sepan lo que Dios hace y para que sepan que si ustedes han comprendido, si ustedes verdaderamente sienten en su corazón que es la palabra de Dios y si Dios les está revelando esta palabra por medio de su gracia, entonces significa que Dios no los va a dejar quietos. Dios no le revela algo a alguien para dejarlo ahí. Quiere decir que Dios los quiere usar y que Dios los quiere usar para salvar a Bolivia, a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Así que en este momento vamos a hablar de... digamos, una manera un poco más específica de poder empezar todo esto. Porque muchos se habrán preguntado, sí, este es el Evangelio, sí, esto es el núcleo de la Biblia, yo cobré vida con esto, ahora ¿qué puedo hacer para salvar el mundo? Y bien,